Nos gusta platicar acerca de fenómenos sobrenaturales, sobre todo de aquellos que tengan que ver con la posibilidad de una supervivencia de la personalidad después de la muerte, es decir, de apariciones fantasmales, básicamente. Relatos del lado oscuro. Fantasmas, Seres extraños, sucesos inexplicables, Perversidad humana. historias que otras mentes prefieren ignorar. Y por supuesto, la parte medular de todo esto se inicia con la propia narrativa de los testigos, con el relato de las experiencias que se viven en el hogar de las personas, en el trabajo de las personas, ese tipo de experiencias que están ocurriendo todo el tiempo, pero son perceptibles solo en algunos casos. Esto obviamente tiene que ver con la propia sensibilidad de las personas, tiene que ver con muchos otros fenómenos, pero está ahí todo el tiempo. Hay variantes, obviamente. Hay algunos fenómenos mucho más intensos que otros, pero en general están presentes. A mí me llama la atención que muchos de estos casos puedan interpretarse de formas muy variadas. Hay quienes creen que se trata del sonido del vecino, y son un montón de cosas locas que me he venido encontrando a lo largo de los años. Y les sorprendería ver que a veces usted inmediatamente pensaría, Dios mío, esto es un fantasma, no hay mucha duda de ello. Y las personas piensan algo completamente diferente, que aún viéndolo, las personas sigan pensando que se trata, por ejemplo, de un reflejo y de cosas parecidas. Ese tipo de historias, bueno, son curiosas porque en una plática ordinaria, cuando alguien de pronto dice, hombre, yo nunca he visto nada, lo único fue una cosa rara que pasó, que se veía una sombra, digo, oh, Dios mío, tenías enfrente un monstruo y ni cuenta te diste. Si te hubiera mordido, igual hubieras pensado que era porque te había dado alergia a algo. De esos temas llegan a darse de formas muy peculiares. Por ejemplo, hay uno muy simpático que me contaron hace poco, y de un guardia de seguridad, además, que los guardias de seguridad privada tienen siempre muchas buenas historias. Este hombre, por cierto, un señor ya grande, probablemente arriba de los 50, está platicando una serie de incidentes, como habían sometido a un ladrón de llantas en una ocasión, como en otro lado él había descubierto que en los camiones que salían normalmente de aquella fábrica siempre les ponían cosas abajo, y él se dio cuenta, lo amenazaron, le iban a golpear, afortunadamente sobrevivió. Se dio una plática interesante, muy enriquecedora. En algún momento me atreví a preguntar, bueno, y en todos estos años en los que ha compaginado 2 trabajos para sobrevivir y todo, no le ha tocado ver nada. Me dice, no, realmente no he tenido ningún problema en ese sentido. Y bueno, ¿alguna vez ha trabajado en un lugar solitario, oscuro, tenebroso? Dice, bueno, obviamente en mi trabajo siempre es tenebroso, siempre es oscuro y siempre está solitario, si no, no habría un guardia vigilando. Bueno, pero en alguna ocasión le ha tocado alguna cosa. Dice, bueno, la mente engaña. A veces los compañeros piensan que vieron un muerto, pero es la mente que engaña. Y narraba un episodio en el que se espantó. Estaba trabajando en una zona de la antigua fábrica de la Constancia, mientras ocurrieron las remodelaciones allá por el 2011, 2010, no estoy seguro de la época, pero tiene mucho rato de aquello, y le había tocado estar en un área hacia donde actualmente están los museos, todo esto. Su trabajo era cuidar de noche, armado con una macana, una lámpara, su chamarra, iba de un lado a otro viendo que nadie se robara nada. Uno de sus compañeros le había dicho que tuviera cuidado en una parte baja, no sé exactamente cómo llegar ahí, pero en una parte baja hay una especie de arco, después están unas instalaciones y un jardín, que tuviera cuidado ahí, bajando ese arco hay unas escaleras por ahí, porque ahí veían algo que les daba miedo. Este hombre, acostumbrado a andar muchos años, narraba cómo él en esa ocasión sale de donde estaba la bodeguita, lo que fuera, y va a hacer el rondín, y al llegar ahí
comienza a escuchar que alguien lo viene siguiendo. Él decía, yo me di cuenta porque oí los pasos. Cuando volteo, allí estaba el desgraciado. Digo, ¿y qué era lo que había? Dice, clarito lo vi, cómo pasó la sombra y se metió hacia un lado. Digo, ¿usted vio una sombra? Dice, no, vi la sombra de un tipo que se metió en una bodega. ¿Y qué pasó? Fui corriendo, pero ya se me había escapado. ¿Y usted vio al tipo, al fulano como tal, al humano, corriendo y metiéndose? Dice, no, nada más alcancé a ver la sombra del foco cuando pasó corriendo. Y digo, bueno, nunca vio nada así físico, pues, no vio al tipo. No. Y entonces, ¿cómo sabe que no estaba viendo una sombra? Cuando le expliqué lo que era una sombra, cómo se veía, la descripción que hizo era exactamente eso. Pero esto le había ocurrido en varias ocasiones, le sorprendía, y él decía, bueno, es que hay mucho ratero aquí o qué cosa, siempre que paso hay algo raro, hay alguien, e incluso había solicitado refuerzos, puesto que le parecía que había demasiados rateros. Varios compañeros suyos habían renunciado ante la acechanza de esto, porque en ese lugar efectivamente se contaba que había muchas cosas raras. Entonces, esta sombra era una imagen alargada, muy alta, que se veía subiendo la escalera, daba la vuelta y se perdía. Entonces, durante la plática, este señor cae en cuenta y dice, pues mire, sí tiene razón. Digo, bueno, ¿usted vio al tipo? Dice, pues no, nunca lo vi. Vio varias veces aquello y dice, sí, claro, se veía cómo venía caminando y nada más se veía pasar la sombra. Y no se imaginó, dice, no, pues no, realmente no. Ahora que lo menciona, nunca vi a nadie. Veía una sombra, luego oía cómo estaban hablando y entonces les gritaba, ya los vi. Siendo guardia de seguridad privada no traen una pistola, no traen una escopeta, nada, traía una macana y un gas. Entonces les gritaba desde donde estaba, ya los vi. Ahorita viene ya la policía, con la idea de que había 3 o 4 vagos y con eso los iba a espantar. Pero nunca los vio. Entonces comienza a caerle en cuenta y me dice, bueno, es que no los veía. Bueno, ¿qué más vio u oyó? Dice, oía de pronto que estaban hablando y ya les avisaba yo, ahí viene la policía para que se fueran. Y bueno, ¿y dejaban de hacerlo? Dice, no, la verdad no dejaban de hacerlo luego, pero sí dejaban de hacerlo. Entonces caí en cuenta durante esa plática de que, bueno, había un pequeño detalle. Realmente nunca vio a los sujetos a los que él creía que había visto en ese lugar. Y sí había visto en varias ocasiones una serie de sombras y de sonidos paranormales. Se reía mucho y decía, bueno, igual y sí, entonces sí vi algo. Digo, pues sí vio usted un fenómeno. Exactamente qué, eso no lo podemos saber, pero vio algo. En muchas ocasiones las personas creen eso, ¿no? Que están viendo al vecino, que están oyendo los ronquidos de la señora de junto, y mientras no tengan una evidencia contundente, algo que los despierte hacia la razón de ver que en realidad no es eso, van a seguir pensando que es el vecino. Quizás sea mejor, obviamente, porque así no desarrollan miedo, no se espantan, no les levanta la curiosidad aquello hasta el punto de echarse a correr. Pero finalmente, tuvieron oportunidad de ver algo que sobrepasa lo natural y no lo percibieron. Tengo una llamada para compartir con ustedes. Muy buenas noches. Buenas noches. Adelante, bienvenida. Bueno, quería comentarles sobre algo que me está pasando en mi trabajo desde hace ya un año aproximadamente. Sí. Verán, ya hay varios compañeros que me escuchan hablar, pero no soy yo. Es algo que les habla y ellos juran que soy yo, pero no. Okay. Incluso a una... es mi jefa, ya la tocó. ¿Cómo es eso? Bueno, verán, la primera vez fue hace un año, fue a principios de noviembre. Una compañera, yo trabajo en una farmacia. Yo salí con unos compañeros a comprar para cenar. Una compañera se quedó aquí en el mostrador.
el compañero con el que yo iba, regresa a hablar con esta chica que se llama Raquel y le pregunta que él nota que está hablando con alguien y le pregunta, ¿tú con quién hablas? Y dice, estoy hablando con Mari. Y dice, Mari, si Mari está allá afuera. Dice, ¿cómo crees? De verdad me está hablando. Dice, no, y para esto había unos clientes. Los clientes al escuchar esto pues se espantaron porque ellos también escucharon mi voz. Eso fue hace un año. Como por mayo, otro compañero ya era de día. Él está en mostrador igual y escucha mi voz atrás que le llamo, Germán. Y me busca en la parte de atrás, no estoy. Cuando sale a mostrador otra vez porque está un cliente, yo estoy ahí parada y me dice, se me queda viendo así con cara de espanto y me dice, ¿no estabas allá? Digo, no, acabo de estar acá. Dice, es que te juro que escuché que me hablaste. Le digo, ¿cómo crees? Dice, ¿de verdad? Y ya pasó. Recientemente a una de mis jefas, se podría decir, Sí. está contando productos y escucha que le llamo. Ella se percata y al momento dice que sintió miedo porque sabía que no había nadie alrededor. Entonces ella dijo, estoy cansada y estoy mal. Ya, siguió contando. Y cuando de repente siente que le ponen la mano en el hombro y le dicen, Chío, ella se llama así. Y era mi voz. Pero no soy, bueno, evidentemente no soy yo. Y con otra compañera, eso tiene una semana. Ella entra al cuarto de refrigeración a hacer unos pendientes que tenía y a la hora de ponerse la chamarra ve una silueta que era mía. Y decía que yo estaba vestida de blanco y ella con lo que vio, le dijo, ay mami, me espantaste. Y a la hora que voltea para verla bien, se desvanece. Pero ella jura que era mi imagen. Como si hubiera estado usted ahí parada. Uh-huh. ¿Y dónde estaba usted en ese momento? Yo estaba en mostrador atendiendo normalmente. ¿Y esta zona refrigerada es por ahí atrás? Sí, es en un lugar apartado. Platíqueme cómo es el lugar. ¿En dónde está más o menos? No me vaya a decir direcciones, por favor, solo más o menos por dónde. Está al sur de la ciudad. ¿En el centro? No, por el final de la 14 Sur. Ok. La farmacia tiene como 5 años que la abrieron. O sea, no es un lugar viejo. Es nueva. Ni nada de eso. Uh-huh. En el momento en el que ocurre esto, ¿siempre está usted por ahí? ¿O le han dicho que oyen su voz cuando, por ejemplo, usted no está trabajando ese día? Solamente he estado 3 veces, pero no estoy cerca. Digo, la primera vez que sucedió hace un año, yo estaba haciendo fila para los tacos. Cuando el compañero se regresa a preguntarle que la compañera que quería, y él ve que está hablando con alguien. Ella le estaba preguntando sobre un medicamento. Y esta cosa le estaba respondiendo con mi voz. ¿Y respondía con lógica? No, ella le preguntó sobre un medicamento genérico. Dice, ¿lo trabajamos? Y ella le decía, sí. Dice, pero a ver, ven, ¿cuál es? Dice, es que no lo encuentro. Dice, es nuevo. Y de hecho los clientes, ya cuando llegué, hacían mención que, o sea, ellos también escucharon que era mi voz. Como usted nota, mi voz es peculiar, o sea, no es chiquita, chillona. Sí. Ay, caray. A ver, platíqueme un poquito más. Cuando ocurre esto, vamos a pensar el día que ocurre lo del refrigerador de la persona que está ahí atrás. Usted está al frente en el mostrador. ¿Estaba atendiendo a alguien? ¿Había alguien con usted en ese momento? Sí, no era tarde, eran como las 7. Y cuando estaba usted en el mostrador,
¿Estaba otra persona con usted, aparte de su compañera que estaba por allá atrás viendo lo de la vitrina refrigerada o del área refrigerada? ¿Había alguna persona con usted ahí? Sí, normalmente somos 3. Ok. ¿Estaba atendiendo, trabajando o simplemente estaba esperando a algún cliente? No estaba atendiendo. Normalmente esas horas hay muchas personas, muchos clientes. A lo que ella fue un pendiente, o sea, no era algo que tenía que estar allá, Ajá. sino la mandaron allá más por unos productos. Sí, sí. Y ella, como hace frío y apenas estuvo enferma, ella hace mención que se puso la chamarra para poder entrar. Cuando ella entra, dice que siente miedo, pero ella lo relaciona con el frío. Y entonces dice, se pone la chamarra y ve a alguien parado de blanco, pero era mi silueta. Y ella se voltea y le dice, oye, me espantaste, Mari. Y a la hora que se voltea, en ese momento se desvanece. Ella salió espantadísima. Cuando la vio a usted, ¿cómo iba vestida? ¿Iba vestida con la misma ropa que usted tenía en ese momento? No, A ver. yo iba de azul, ¿Y la imagen que ve, cómo iba vestida? de bata blanca. ¿Normalmente usted utiliza una bata blanca? No, No es algo que use normalmente. no. Qué raro. ¿Por qué la vio con esa ropa blanca? Ujú. Digo, y ya son varios compañeros que hacen mención que me ven, bueno, que me ven y que escuchan más que nada mi voz, que yo los llamo. ¿Usted ha sentido alguna cosa rara? Por ejemplo, el día que está usted formada en los tacos y cuando regresa le dicen, oye, te oímos hablar, etcétera. ¿Sintió algo? ¿Se sintió rara, mareada, alguna cosa? Que yo recuerde ciertamente, no, pues estaba haciendo fila y no, que yo recuerde así que me haya mareado o cosas así, Nada. no. Ujú. Interesante lo que me está usted describiendo. Ahora, en casa, ¿vive usted con su familia? Sí. ¿Alguna vez le ha ocurrido algo parecido? Mm, de que haya yo visto, percibido, No, no. al revés. Que alguno de sus parientes o de las personas que viven con usted haya oído su voz. Que ellos me hayan comentado, no. No, es exclusivamente en el trabajo. Ujú. Está muy interesante lo que me ha dicho. ¿Alguna vez a usted le ha dado la sensación, estando por ejemplo en el trabajo, de que sabe quién va a entrar? Por ejemplo, está ahí en el mostrador, no sé, contando píldoras. Y de pronto tiene la idea de que va a entrar una persona mayor vestida de amarillo, o de que va a entrar un conocido suyo al negocio. ¿Le ha pasado eso? Ahora que lo menciona algunas veces, que sé que, por ejemplo, cuando vamos a tener problemas, como que sé por dónde van a venir los problemas, o como usted dice, que va a venir una señora grande y se va a poner agresiva, o cualquier cosa así. Como que presiente esas cosillas. Ujú. ¿Alguna vez le ha pasado exactamente al revés de lo que le ha ocurrido a sus compañeros? ¿Que a usted le parezca haber visto u oído a alguien y que no está? No, bueno, igual hace un año solo escuché un diablito, Ujú. de los con los que se transportan cosas pesadas. Sí, sí. Una compañera hace mención, me dice, nosotros acomodamos unos productos aquí en lo que tú estás abajo atendiendo. Y tienes que terminar antes que nosotros porque lo de nosotros es más sencillo. Bueno, está bien. Cuando yo escucho el diablito, pienso que ellos ya terminaron y dije, ¿cómo es posible si acabo de bajar de la bodega? Voy a buscarlo a la cámara y no hay nadie. Al momento no sentí miedo, sino ya cuando subí les pregunté si habían bajado o si ellos habían movido el diablito y me dicen que no. Esa ha sido la única vez que de cierta manera no le encuentro la explicación al ruido que yo escuché. Es curioso. Oiga, pues enseguida comento su llamada al aire si me lo permite. Sí, está bien, muchas gracias. Gracias a usted, buenas noches. Hasta luego. Es una llamada muy interesante la que nos han descrito. Se catalogaría como un fantasma de vivos, porque finalmente
En todas las ocasiones, lo que han oído es una persona que está viva, pero no es quien emitió el sonido. Hay dos posibilidades. Una, que sea un suplantador, es decir, una entidad espiritual que se aprovecha de los sonidos y de la apariencia de alguien más para suplantarle. Pero esa es una posibilidad muy retorcida y muy complicada, puesto que es un sitio nuevo, no es un sitio de ocultismo, no es un sitio en donde hayan abierto puertas. Por consiguiente, es muy difícil que sea eso. No es un fantasma porque obviamente la persona está viva. Y sin embargo, le han oído, le han visto. Aquí hay algo curioso. Por eso preguntaba yo tanto si en alguna ocasión le había ocurrido lo contrario. Es decir, que ella oyera a alguien que no estaba. Pregunté acerca de la casa, para saber si el resto de la familia vivía lo mismo. En casa no ocurre. Y después pregunté si percibía cosas adelantadamente. En ocasiones, como le decía yo, las personas no se percatan de eso. Pero el hecho de levantar la vista y tener la sensación de que la señora grande, viejita que va entrando, iba a entrar, o tener un déjà vu, es decir, como si ya hubiera vivido eso, implica un fenómeno parapsicológico. Probablemente en el momento en el que está ocurriendo, y no es que sea así, o sea, no es que esté pensando en la otra persona y por eso va y le habla sin estar presente. El fenómeno parapsicológico es muy raro, ocurre de formas intempestivas, sin un control definido, a veces puede suceder, a veces no. Pero lo que me acaba de escribir es un fenómeno de proyección mental. Esto es, la persona tiene la capacidad de transmitir un pensamiento, ya sea por vía telepática, en manera de una idea, o de alguna otra forma, dentro de esta gama de fenómenos. No necesariamente es que se proyecte y esté en dos lugares a la vez. Esto no opera así. Pero pudiera estar ocurriendo algo tan raro como que al estar en el mostrador haciendo una anotación en su libreta, inconscientemente esté enviando una señal de lo que quisiera decir a otra persona que está atrás, allá en la bodega o allá arriba, en una bodega arriba, lo que sea, y esté ocurriendo eso. O simplemente de manera inconsciente se esté dando una curiosidad por saber qué ocurre allá arriba. Y de pronto está allá arriba. Y así, de manera parapsicológica, mas no paranormal, no es un fenómeno de un fantasma ni nada, sino alguien que está ahí puede percibirle. No significa que le escuchen en realidad, sino que perciben que le están escuchando. Aunque quién sabe, igual y también pudiera darse el fenómeno en donde se produzca el sonido. Lo que creo es que tiene usted una extraña facultad parapsicológica. No es que la acompañe un muerto, ni que ande por ahí haciéndola de su representante, es decir, que se esté manifestando como si fuera usted. Lo que creo es esto otro, que usted proyecta eso. ¿Valdría la pena que alguna vez haga usted un jueguito que se conoce como las cartas Zener? Es un juego muy sencillo. Compre usted unas tarjetas, de esas blancas alargaditas de cartulina, las venden en cualquier papelería, y en cada una de ellas dibuje una pequeña imagen, no muy grande, y de preferencia con lápiz o con algo ligero que no transparente a través de la tarjeta. Haga 5 paquetes. Cada uno de ellos debe de tener un círculo, una estrella, un triángulo, un rectángulo y una espiral. La idea es muy sencilla. Haga 5 de cada uno, barajéelas todas muy revueltas y déselas a alguien. Usted no debe de ver cómo quedaron. Déselas a alguien. Esa persona, que se vaya por favor a otra habitación. Entonces usted se sienta en la mesa. Piense en esa persona que está allá. Piense fuerte. Trate de verlo. Imagine cómo estará sentado, cómo estará viendo las cartas, y entonces dígale, adelante. Aquella persona debe de sacar una carta y verla. Permanecer viéndola un instante, sin decir ni una palabra. No deben de verse mutuamente, no deben de tener ninguna posibilidad de verse mutuamente. Aquella persona ve la carta, anota en un papelito. Primera carta, estrellita, y la guarda. Saca otra carta y anota. Segunda carta, circulito.
la vuelve a guardar, y así sucesivamente, hasta que se acaben las 25 cartas. Terminado esto, usted deberá revisarlo, claro. Cada vez que usted visualiza a esa persona, deberá anotar qué imagen ve. Así, por ejemplo, si aquella persona saca una carta y la mira, deben acordar una señal, por ejemplo, una palabra, ya. Usted anota la imagen que le viene a la mente. Al final, compararán las anotaciones. La persona que estaba dentro de la habitación encerrada a cal y canto ha ido anotando las fichas que ve. Usted, afuera, habrá anotado en un papelito la imagen que le vino a la cabeza. Normalmente, un porcentaje, por casualidad, debe de andar del orden de una cuarta parte, una quinta. En ese orden, entre el 20 y el 25% de las veces atinará por casualidad. Alguien que supera el 50% ya no es casualidad. Así de sencillo. Uno de los casos más notorios que ocurrió en el laboratorio para el desarrollo humano en Stanford, en Inglaterra, en Estados Unidos, fue un sujeto, un estudiante universitario que alcanzó el 85% de aciertos en las cartas Zener, pero que además también pudo adivinar el momento exacto de la fragmentación de una molécula, de un isótopo. También pudo adivinar el orden exacto de unos números aleatorios. Era un personaje muy raro. No aceptó hacerse famoso por ello, no aceptó ser objeto de mayores estudios, pero normalmente las personas comunes andaríamos alrededor del 20% de aciertos. De cada 5 jugadas le atinaríamos a una. Si usted le atina más, quiere decir que hay algo extra. Ahora, tampoco es algo que ocurra la primera vez. Se tiene que practicar porque diversos momentos producen, por ejemplo, si usted está en una tensión determinada, puede ocurrir de forma diferente. Si usted está en ese momento muy eufórica, ocurrirá otra cosa. Entonces hay que practicarlo. Debe de haber silencio en la habitación, etc. Sería interesante saberlo porque lo que usted me ha descrito es una persona con una especie de poltergeist en donde usted lo está generando. Y seguramente alguna vez, incluso aún sin darse cuenta, haya ocurrido algo como, por ejemplo, que se caiga de pronto una taza, un plato, un florero cuando usted va pasando, sin saberlo y obviamente sin provocarlo. Hay por ahí un fenómeno similar que ocurrió, hace poco hablábamos de él, un caso muy interesante en donde intervino el Instituto de Parapsicología de Friburgo, Rosenheim, el expediente Rosenheim, en donde una chica estaba siempre tan ansiosa por irse a su casa que inconscientemente provocaba que los teléfonos se marcaran, provocaba que se fundieran las lámparas, que se cayeran cosas y que hasta las máquinas de escribir trabajaran solas. Eran máquinas eléctricas. Entonces, podríamos estar frente a algo parecido. Ha sido muy interesante lo que nos han platicado, esta experiencia tan rara. Ahora, a mí me preocupa más cuando la persona que se escucha es una persona ya fallecida. Normalmente un fantasma de vivos representa un fenómeno parapsicológico. Pero cuando se escucha una voz, es difícil que sea realmente la persona fallecida. No es algo común. Tiene algunas variantes. Hace poco, pues el martes, hablábamos de estos lugares paralelos, o el lunes, estos lugares paralelos, en donde hay una realidad diferente. Ese tipo de fenómenos pueden ser muy incómodos, en el mejor de los casos, aunque en muchas ocasiones llegan a ser muy violentos. Y suelen utilizar imágenes familiares, imágenes que puedan pasar fácilmente por el filtro humano, por el filtro de las personas, y tiene la función de distraerles, de debilitarles para aprovecharse de eso, para usarlos de alguna forma. Este es un fenómeno muy raro, pero llega a ocurrir. El que usted me ha descrito, no creo que ese es el caso. Ahora, también se me olvidó, y bueno, no tuve oportunidad de preguntarlo, pero alguna vez cuando ocurre esto, ¿alguien se ha fijado en las cámaras de seguridad? Sería interesante ver si hay alguna cosa rara, que mientras alguien dice, oye, yo acabo de oírte allá atrás, pudieran ustedes revisar las cámaras de seguridad y ver si no por casualidad en el momento en el que sucede eso hay alguna interferencia, alguna cosa rara. Estos fenómenos suelen ocurrir con niveles muy bajos de amperaje, obviamente no son cosas que puedan provocar alteraciones significativas, pero sí llegan a provocar alteraciones. A ver si hay oportunidad de eso. Y bueno, referente a este tema,
el de las voces. A mí me encanta ese tema en particular. Las parafonolalias, como se les conoce en un término muy elegante, o voces anómalas, que es algo más entendible, pero las parafonolalias, como se les conoce en el ámbito de lo paranormal, para darle un poco de importancia al término y que suene muy elegante, es este tipo de cosas. Me ha sorprendido mucho, por ejemplo, los relatos de iglesias, y este me lo contó un cura. Así que tenía yo todas las de confiarle. Este hombre había estado algún tiempo en un monasterio y de pronto, por alguna razón, termina ahí con la encomienda de ese monasterio en Estados Unidos, viene a México y le asignan una capilla en alguna parte de Toluca, no estoy seguro cuál sería, no conozco tanto, pero le asignan una capilla, una iglesia en la zona de Toluca, en el Estado de México, y la casa parroquial no estaba ahí mismo, sino que estaba un par de cuadras adelante y era una casa pequeñita y muy bonita. Llega, el sacerdote que estaba le entrega a la parroquia, le entrega la casa, se despiden y se van. Los datos son más o menos los mismos que en cualquier parroquia, ¿no? Hay misas a estas horas, mira, aquí está el itinerario, la oficina, la secretaria que lleva todos los expedientes, tengo pendiente nada más quisiera venir a esta celebración, a esta otra, oye, tenemos este grupo de personas que viene a hacer oración en las tardes, cosas normales. Pasan los días y este muchachón, que era un sacerdote joven, menor de 40 años, una tarde sale de la iglesia, se va a la casa. Ya por la noche, 8:30 de la noche, sale de la casa caminando, pasa frente a la iglesia para ir a comprar algo que necesitaba, unos locales más adelante. Y le llama la atención porque oye gente cantando. Obviamente él no se encargaba de cerrar ni de abrir la iglesia, eso lo hacía el sacristán y la gente de la sacristía de la oficina. Va a comprar lo que tenía que comprar, viene de regreso caminando, deben de ser más de las 9 de la noche, cuando al pasar otra vez frente a la iglesia sigue oyendo que están cantando. Al día siguiente, obviamente, cuando ve al sacristán le dice, oiga, disculpe, no sabía que teníamos un coro que estuviera ensayando, ¿por qué no me dijo? A mí me hubiera encantado venir a cantar con ellos. El sacristán se ve claramente que no sabe de qué le están hablando. Se le queda viendo mientras barre. El cura le insiste, ¿quiénes son los del coro? ¿A qué horas vienen? ¿Cuándo vienen? Para esperarlos, porque además yo toco el piano muy bien y creo que podemos hacer algo muy bonito. El sacristán agarra su escoba muy firmemente y lo sigue viendo de forma muy fija. Entonces el cura le dice, bueno, ¿y qué? ¿Qué pasó? Dice, no hay ningún coro, señor cura. En esta iglesia nadie canta, no hay ningún grupo de cantores. Exactamente, ¿qué fue lo que usted escuchó? Dice, hombre, ¿cómo va a ser eso? Anoche pasé por aquí afuera, no hay mucho para dónde equivocarse, y había gente cantando adentro. ¿Y oyó qué era lo que cantaban? Dice, pues música de iglesia, estaban cantando unos coros, eso es todo. Aquel hombre le dice, no, aquí no hay ningún coro, no hay nadie que cante. Entonces el cura comienza a preocuparse porque, bueno, él había oído muy claramente gente cantando canciones religiosas. Noches después el cura se quedaba ahí, esperar a ver qué pasaba ya, 9:30, pues no llegaba nadie, ya se había ido el sacristán, ya se había ido la secretaria, y él se quedaba en la oficinita viendo una televisión pequeña que ve ahí, esperando a ver si llegaban los del coro. Pensó, probablemente los del coro tengan llave y por eso entran, pues no, nunca llegaron. Pasados los días, en una de esas aventuras que se quedaba ahí hasta tarde viendo la tele y haciendo algunas chucherías, pues de pronto vuelve a escuchar aquel canto muy agradable, una especie de música religiosa bonita, y resulta que al asomarse no hay nadie, absolutamente nadie, y es un silencio sepulcral. Lo único que hizo fue hacer una pequeña oración, bendecir la capilla, tomar su abrigo e irse a su casa. Dijo, no vale la pena. Algunas semanas después organizó un grupo de feligreses para que se formara un coro. Decía muy sonriente este señor cura, dice, bueno, si aquí nadie canta más que los muertos, pues hay que hacer que los vivos canten también. Si los muertos tienen ganas de cantar, los vivos tienen más. Así es que organizó un coro y se reunían después de las 8 de la noche a cantar. Él tocaba el piano, el órgano, lo que fuera. Había unos guitarristas ahí, unas gentes, y organizaron un muy buen coro. Lo curioso es que
nunca supieron en qué época alguien había cantado o por qué se seguía escuchando. Según decía el sacristán, el sacerdote anterior, que había estado muchos años ahí, no le gustaba el asunto de los coros. Así que por lo menos unos 10 años atrás no había nadie cantando. Raro, ¿no cree? Les comparto otra llamada al aire, si me lo permiten un momento. Adelante, por favor, buenas noches. Sí, habla Mari Rojas. Bienvenida. Le quería hablar acerca de que dice usted que se escuchan las voces de los muertos, ¿no? Ujú. Mi mamita falleció hace 25 años, pero ahorita no recuerdo muy bien cuántos, si 10 o 15 años. Pues mi hermana se vino a quedar conmigo y sus hijitos unos días, algunos días. Entonces, ellos se quisieron quedar en mi recámara conmigo. Entonces mi hermana, se dormió en su recámara con su esposo. Bueno, aquí en la casa. Sí. Pobre casa de ustedes. Entonces, él nos vino a despertar, pero no nos despertó todavía. Cuando escuchamos una voz, que era la voz de mi mamá en paz descanse, y que le gritó a mi hermana. Ella se llama Guadalupe, y le dijo Lupe, pero de verdad se escuchó en el baño, y nosotros estábamos en mi recámara. Entonces, cuando escuchamos esa voz, nos despertamos tanto mis sobrinos como yo. Mi cuñado no se despertó porque estaba en su recámara. Y al despertarnos, mi hermana estaba palidecida, porque también escuchó la voz. Le digo a usted que no nos había despertado, nos iba a despertar apenas. Y fue cuando escuchamos todos la voz de mi mamita en paz descanse. Y sí nos despertó su voz. Y mi hermana, pues obviamente que estaba despierta, la escuchó realmente. Y es que ¿Pero dicen qué que decía? nada más le dijo a mi hermana Lupe, es lo único. Ajá. Pero sí, pues le digo que sí nos despertó la voz, de verdad. Y ya mi hermana, cuando nos despertamos, estaba palidecida. Pues ¿Se sí. escucharon? Le digo, sí. Y lo que pasa que dicen que los espejos guardan pues misterios, ¿no? Pues, Y vaya. el del baño, su ataúd de mi mami, en paz descanse, se reflejaba en el del baño. Mi tía cuando llegó tapó todos los vidrios de la sala, pero el del baño no. Y se reflejó. Bueno, eso es lo que se percató mi hermana, y desde ahí escuchamos la voz. Y no era una voz de afuera, era adentro. Luego y era la mamá de mi mamá, la voz de mi mamá. Ah, caray. Sí, por lo que está usted diciendo que los muertos Sí. a lo mejor son otros espíritus que simulan. Sí, Yo sí, pienso sí, que sí, no, sí. aquí Aquí era muy claro. a la voz de mi mamá. O hay otra de las cosas que dicen que se quedan, ¿no? Las sintonías de las personas, las energías en las casas, pero le digo a usted, era realmente la voz de mi mamita en paz descanse. ¿Cree usted que estaba tratando de comunicarse? Pues no sé, como todas las mamás nos llaman por nuestro nombre, pues eso le hizo a mi hermana, le llamó por su nombre. Es la única vez que nos pasó, pero de verdad fue así. Y nos despertó y nos asustamos por la forma de que dijo, ¿no? Lupe, no sé por qué nos despertamos así, muy asustadas, y escuchamos. Qué bárbaro. Sí, Bueno, como sí fue una experiencia dura. pues dura y bonita, porque escuchar a su mamá de uno, pues, después de fallecida, pues yo creo que es lo mejor que puede uno pasar. No pensamos nada malo, simplemente nada malo. Ese nada más. Interesante, oiga. Pues enseguida comento al aire su llamada. ¿Cómo no? Muchas gracias. Que tengan buena noche. Igualmente, hasta luego. Gracias. Lo que me han descrito también pudiera ser, ¿por qué no?, un fenómeno en donde una persona fallecida se manifiesta. Esto es una gama muy amplia. Normalmente cuando el fenómeno tiende a ser un suplantador tiene una intención: atraer la mirada de la gente, atraerles. Pero también existe el fenómeno del adiós. Esto es algo muy recurrente. El fantasma del adiós es algo que ocurre con frecuencia y se da en los últimos momentos de una persona. También puede ocurrir hasta un año después. Suelen ser esa gama de tiempos en donde diferentes personas pueden llegar a percibir la presencia de una persona que está, una de dos, o ya fallecida o que está en un trance de muerte.
Por ejemplo, alguien que acaba de sufrir un accidente, alguien que se encuentra en una condición extrema, puede producirse un fantasma del adiós. Entonces sí, lo que me acaban de describir embona perfectamente con eso. Salvo quizá por el tiempo, que me parece que era más tiempo, pero también podría haberse dado aun cuando fuera un tiempo mayor. Esto no tiene una regla específica, pero son más o menos los casos que se van dando, las estadísticas, por así decirlo, de la fenomenología paranormal. Hay 2 o 3 fenómenos más que pueden darse alrededor de este tipo de temas, pero el de los sonidos es bien intrigante. Otro caso en particular que también me sorprendió mucho fue una descripción hecha por unos panaderos, quienes relataban que durante la madrugada ellos entraban a los amasijos a eso de las 4 de la mañana. Era la hora en la que comenzaban a preparar las cosas para la producción del día. Por ejemplo, a la harina, preparar las masas, todo esto, solían empezar a eso de las 4 de la mañana. El sonido es muy peculiar, porque se oye el golpeteo de las manos constantemente, se oye el golpeteo de las charolas cuando las están moviendo, las charolas de los hornos, el paleteo, las máquinas y todo aquello. Alrededor de las 8 de la noche ya no hay nadie. A esa hora lo que queda es el pan que ya está en los escaparates, en la zona de venta, la cajera, la gente que está haciendo la orden, la limpieza y eso, pero ya no hay gente en los amasijos, en la parte de atrás, por así decirlo. Esta gente que trabajaba ahí narró una experiencia, y es que en cierta ocasión ellos entraron a las 4 de la mañana como siempre, a las 7, 8 de la noche ya se habían ido todos. Uno de ellos, por alguna razón, no recuerdo bien, tiene que regresar a eso de las 9, 9 y media. La panadería cerraba a las 10, 11 de la noche. Así es que regresa. No estaba seguro si había apagado unas cosas o si había desconectado otras, así es que estaba en la calle en ese momento, se regresa a ver de qué se trata, entra, camina hasta el fondo, que era donde tenía que bajar aquellas cosas, apagar aquellas cosas. Era una bodega grande, una panadería muy vasta, y hacia el fondo estaban la bodega de las harinas, y más al fondo estaban los tanques de agua. Cuando llega allá, desconecta lo que tiene que hacer y empieza a escuchar el golpeteo y el sonido de las charolas y el sonido de las voces de los trabajadores como si estuvieran ahí. Se queda un momento parado escuchando y le sorprenden 2 o 3 cosas que decía no parecían corresponder. Lo primero, decía, esto no era un sonido que estuviera guardado en las paredes, porque lo que estábamos escuchando no era de ese tiempo. Él había estado trabajando muchas veces y el sonido y las voces que estaba escuchando eran de otra época, no eran de ese momento. Incluso el sonido del motor que se oía no era de los que ahora estaban usando. Y una de las voces era la del abuelo, como le decían. El abuelo era un empleado que había estado durante años, pero había muerto hacía 10 años. Cuando este trabajador era un chavillo que acababa de entrar, el abuelo murió al poco tiempo. Una de las voces era la del abuelo. Tenía un sonsonete muy particular y unas palabritas que le gustaban mucho usar. Decía que nunca se había visto un fantasma ahí, y sin embargo el sonido era constante e idéntico a como si estuvieran trabajando ahí. Sonidos atrapados en las paredes, no. En el terreno de lo físico puede haber un eco, pero el eco se disipa rápidamente, y que el sonido se quede ahí atorado durante 20 años es poco probable. Fenómeno paranormal, sí, tiene toda la pinta de serlo. Algo que se queda grabado por ahí en alguna parte y de pronto regresa. Nos llamó el señor Bonilla y él nos dice cómo se llama cuando una persona oye de la nada la voz de un familiar. Hay 2 términos que se utilizan. Uno es una parafonolalia, que son voces paranormales, y la otra es una mimofonía. Son 2 nombrecitos curiosos. La mimofonía se refiere a una voz familiar que se repite, aun cuando el familiar no está ni muerto, ni fantasma, ni nada, sino que es como una copia de la voz de alguien que se escucha. Lo que vimos con el caso de nuestra amiga que trabaja en la farmacia podría ser una mimofonía, una copia de su voz, o bien una parafonolalia en el caso de que sea un fenómeno parapsicológico. Pero cuando se escucha, por ejemplo, la voz de la mamá,
puede tratarse de una parafonolalia, es alguien que está muerto y se escucha, en este caso que oímos. La mimofonía sería, por ejemplo, los cantos religiosos, que serían una réplica de aquello. Esos son los términos que se utilizan, en general son voces paranormales, pero el término es parafonolalia y mimofonía. También nos ha llamado doña Blandina Bolaños, como siempre, un abrazo por allá. Nos comentan que el don de la ubicuidad es el encontrarse en lugares diferentes. Mire, hay dos cosas aquí. Una es la bilocación, por ejemplo, que se refiere a estar en dos sitios a la vez y se aplica a personas. La ubicuidad se refiere al don divino. Ubicuidad es estar en todas partes. Así, por ejemplo, se dice que Dios es ubicuo, porque puede estar en todas partes al mismo tiempo todo el tiempo. Y es omnisapiente porque sabe todo, omniconsciente porque está consciente de todo, mientras que los seres humanos no lo podemos ser. Una persona que tiene una bilocación significa que es visto en dos partes a la vez, no significa que esté físicamente en dos partes a la vez. Por ejemplo, el caso más conocido es el caso del Padre Pío de Pietrelcina, quien muere en 1968, no hace tanto tiempo, hace 50 años. El Padre Pío tenía la mala costumbre de quedarse siempre en el mismo lugar, en el convento de San Giovanni Rotondo. Jamás salió de ahí, estuvo años ahí. Estaba castigado por la iglesia y luego lo descastigaban y le hacían un montón de barbaridades al pobre Padre Pío. Y sin embargo, estuvo en una reunión con el Papa. Estuvo en la celda, en una habitación donde estaba el que sería el futuro presidente de Italia, que se iba a pegar un tiro. Estuvo en una cabina de avión, en pleno vuelo. Estuvo en muchos lugares, que de pronto, y eso es muy bueno. Por ejemplo, el caso del piloto aquel, era un piloto que de pronto va cayendo el avión y voltea y ve un fraile junto a él. Y el fraile le dice, gira a la derecha, es por allá. Y logra salvarse. En el caso del general fue lo mismo. En el caso del Papa fue interesante, porque se topó Juan Pablo II con un fraile que lo saludó y le dio la bendición cuando Juan Pablo II era un sacerdote joven. Le dio la bendición y se arrodilló enfrente y le dijo, estoy viendo al Papa. Y después se siguió y cuando volteó ya no estaba. Entonces tenían unas puntadas ahí, hay unas historias muy buenas del Padre Pío. Ese tenía bilocación. Ubicuidad solamente Dios. Así es que sí, es un término más bien religioso. El señor José Luis, quien saluda al equipo y felicita por los temas, muchas gracias. Este tema de las voces a mí me ha gustado mucho siempre, incluso el tema de las psicofonías, como también se les conoce, que son las grabaciones de voces electrónicas, las voces anómalas, es un tema también interesantísimo. No tiene nada que ver con ir caminando por ahí con una grabadora y a ver qué cae. Las psicofonías se obtienen mediante un proceso. Es complicado el poderlas captar. Es un sonido muy bajito, casi no se puede percibir, eso es algo curioso, que casi no se escucha. Tiene una voz muy metálica, como si le subiera usted todo el volumen a su radio y lo quisiera grabar. No tiene sonido base. Cuando usted va a hablar, lo primero que hace es soltar una cierta cantidad de aire y la garganta lo modula. Las psicofonías no tienen eso. Por ello se oyen muy cortadas. Terminan cortado, empiezan cortadas. Es un sonido muy peculiar y además tiene una posición dentro de la escala sonora muy bajita. Escucharlas requiere mucha atención y en algunos casos es muy difícil interpretar lo que dicen. Así de simple, es muy difícil saber qué rayos dicen. Las pocas que se pueden interpretar correctamente son mensajes muy breves. Me llama la atención porque hay algunas grabaciones que se presentan como psicofonías impresionantes. No necesariamente. La gran mayoría de las veces son sonidos muy bajos y frases muy cortitas. Normalmente cuando se dice que hay una psicofonía muy extensa, hay que dudarle un poquito. Normalmente esas grabaciones que son demasiado buenas no suelen ser ciertas. Aún así, algunas pocas son bastante claras. Psicofonía es la voz electrónica que aparece de forma electrónica sin que se haya registrado acústicamente. ¿Qué le parece? En fin,
Habrá tiempo de platicar de esos temas más adelante. Yo le agradezco mucho el favor de su compañía, agradezco por supuesto la confianza de las llamadas telefónicas, de compartir sus experiencias. Muy buenas noches y que descansen en paz. Síguenos también en nuestro canal de YouTube. Relatos del lado oscuro.